El transbordador se desgarró por la atmósfera superior de Talsor con un zumbido bajo, gutural, tallando un sendero ardiente en su velorio como arrastrados por el cielo. Dentro de la cabina estrecha, Theo Rand se sentó atado en la silla del piloto, dedos bailando sobre controles desconocidos que parpadeaban y pulsaban con glifos que no podía leer. Símbolos alienígenas, medio jeroglíficos y medio palpitantes de luz orgánica, lo miraron desde el panel de control. Respondió con una sonrisa torcida, más hábito que humor, y logró golpear con las instrucciones de piloto automático suficientes para evitar que el transbordador incinerara en la entrada. La supervivencia no estaba garantizada, pero era el objetivo. Solo hazlo en una pieza. No te mueras. Aún no. Fuera del puerto reforzado, el mundo se desplegó en olas de violeta y plata. Las crestas Yagit saltan de la superficie del planeta, talladas como espinas alienígenas, mientras que los campos brillantes brillaban a la distancia, llenos de colores que no podía nombrar. Las nubes flotaban en remolinos iridiscentes, oligoelementos y pesados, colgando bajo a través de la atmósfera. Fue hermoso. Salvaje. Peligroso. Pero hermoso. Theo recordó algo que había leído en un ladrón de datos marcianos polvorientados. La luna de Talsor emitió su propia bioluminiscencia, causada por una compleja reacción química entre los gradientes de presión y el polvo rico en minerales. O tal vez al planeta le gustaba presumir. De cualquier manera, venció a los desiertos rojos de Marte y a los asquerosos hoyos de atraque de la estación Titán por un año luz. Una voz se rompió a través del sistema de comunicaciones del transbordador. Hembra, crujiente, cortada y claramente sin apuros. Nave no identificada, está entrando en espacio aéreo ceremonial restringido. Declare su identidad, propósito y si está o no en llamas. Theo se inclinó hacia el micrófono, golpeándolo como esperaba estática. Hey. Theo reina aquí. Humano. Desde la Tierra. No en este momento arde, sino dame 5 minutos. Se rascó la parte trasera del cuello, mirando al volante arrugado, atado al lado del panel de control. ¿Propósito? Un poco de una cosa de accidente turismo barrido. Larga historia. Una pausa. Luego volvió la voz, seca como hueso en el vacío. ¿Eres el humano que preguntó sobre el desafío de Kororabok? Theo tose torpe incómodamente. Sí, probablemente. Ese soy yo. Miró de nuevo en el volante. Una entrada estilizada de cueva quemada en tinta roja y negra, rodeada de llamas y colmillos. Las palabras fueron suficientemente claras. Asterisco: quien sobreviva a la cueva del monstruo ganará el corazón de la hija del rey asterisco. Parecía que alguien había cruzado una trampa turística con una sentencia de muerte. Otra pausa en la comunicación. Entonces lo que pudo haber sido un suspiro. Proceda a delta de la zona de aterrizaje. Trate de no tocar nada. Theo ofreció un saludo encantador al aire vacío. Copia esa voz misteriosa. Intentaré mantener mis huellas fuera del destino. El transbordador descendió a través de un patrón de parpadeantes waypoints. Los estabilizadores se quejaron como gatos moribundos como la nave que se colocó dentro de un vasto cañón obsidiano, anillado por las espiras que brillaban bajo la luz de los soles gemelos de Talsor. Una multitud ya se había formado. Vieron en silencio extraño, altas figuras cubiertas en capas iridiscentes, armadura que brillaba como cristal líquido, y largos oídos, con curiosidad, con los que se interrumpe. Se parecían a los hijos bastardos de elfos y mechs de batalla, con rifles de plasma en lugar de arcos. Theo salió a la plataforma y fue inmediatamente cegado por un trío de cámaras de drones que se metieron en los primeros planos. Una voz en auge se hizo eco de las paredes del cañón, mejorada por la tecnología extraterrestre sabía Dios. Gente de Talsor, proclamó. He aquí el nuevo contendiente. No es de nuestra clase. Es humano. Y aparentemente, ha traído aperitivos. Theo parpadeó. Miró hacia abajo. Un bar de proteínas derretido se le salió del bolsillo como un secreto culpable. Sí, murmuró. No compartir. La risa se ha abrazado entre la multitud, algunos genuinos, algunos teñidos de burla. Theo sintió 1000 ojos presionar contra él, juzgando cada centímetro de su marco demasiado pequeño. Luego, el mar de cuerpos blindados se separaron. Una onda se movió a través de la asamblea, y ella dio un paso adelante. Princesa Eyerin. Ella no caminó, se deslizó, una visión de gracia alienígena en blindaje de plata grabada con circuitos brillantes. Sus oídos eran largos y angulares, sus ojos un gris frío y perforante que pinchaba a Theo como un insecto bajo un microscopio. Ella lo estudió en silencio,
Luego habló en estándar impecable, voz crujiente como una hoja. ¿Este es el humano? Dijo, escepticismo goteando de cada sílaba. Parece, más blanqueado de lo esperado. Theo le dio su mejor sonrisa. Sí, lo entiendo mucho, pero soy emocionalmente resistente. Ellerin parpadeó. Lentamente. Luego se volvió a susurrar algo al alto ministro junto a ella, un lenguaje que sonaba como el cristal que se quebraba bajo el agua. Murmuró una respuesta. Entiendo, dijo ella, enfrentándose a Theo de nuevo, que se ofreció voluntariamente para entrar en las cavernas Kororabok. Sí, respondió Theo. Gran cueva aterradora, monstruo enojado, tal vez una princesa al final. Pensé que probaría unas vacaciones con grandes apuestas. Te burlas de nuestras tradiciones. No, no, dijo, sosteniendo sus manos. Yo solo proceso el miedo existencial con el sarcasmo. ¿Es eso o gritar? A veces ambos. El silencio siguió. Luego, inesperadamente, Ellerin sonrió. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Al menos morirás entretenida. Desde detrás de ella, el rey se acercó. Masivo, imponente, abarrotado con túnicas esmeraldas y armadura lo suficientemente gruesa como para rebotar meteoritos. Su mirada se quemó como metal fundido mientras él examinaba al humano antes que él. Eres el primer forastero en 15 años en atreverte a la cueva, dijo. Muchos de mis hombres han intentado, todos han fracasado. Theo miró alrededor. Sí. Noté la falta de críticas de 5 estrellas. Se encogió. Supongo que depende de mí dejar uno. La voz del rey sonó como un martillo golpeando piedra, fría y absoluta. Entrarás al amanecer, declaró, ojos brillando bajo su corona esmeralda. Si sobrevives, habrás demostrado que eres digno, pero si huyes, su voz se sumerge, una amenaza tranquila más aguda que el acero, pierdes tu vida, ¿lo entiendes, humano? Theo Rance respiró lentamente, dejando que el peso de las palabras se estableciera sobre él como el polvo de una avalancha distante. Miró alrededor, tomando la belleza surrealista de la ciudad del acantilado a su alrededor, torres elegantes talladas en roca pura, escaleras de bobinado que desaparecieron en niebla, y monolitos antiguos zumbando suavemente con poder. Las runas brillaban un poco sobre sus superficies, ilegibles pero inconfundiblemente viejas, más antiguas que cualquier civilización terrestre por milenios. Los jardines flotantes colgados en el aire, desafiando la gravedad con flores que brillaban como luz cristalizada. Era como caminar a través de un sueño de fiebre esculpido por un dios alienígena, o un desafío que había sido lo suficientemente estúpido como para aceptar. Sí, dijo Theo finalmente, forzando su voz a la firmeza. Entiendo. Pero antes de ir a espelejar en una cueva de muerte infestada por monstruos, ¿alguna posibilidad de que pueda tener una comida decente primero? ¿Preferentemente algo que no tenga tentáculos? Risa se escabulló a través de la multitud reunida. No mucho, pero suficiente. Una onda de diversión a través de la asamblea rígida de otra manera. La princesa Ellerin dobló sus brazos, una ceja plateada levantó. Ven. Necesitarás comida. Armadura. Posiblemente un terapeuta. Theo sonrió. 1 de cada 3 no está mal. Mientras se giraban y caminaban juntos por las calles del cañón hacia el palacio, el aire brillaba sutilmente sobre ellos, grueso con corrientes ocultas y el bajo zumbido de energía. Muy abajo, en lo profundo de la tierra, algo antiguo revuelto en la oscuridad. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Y ahora, escuchó. Theo esperaba una sala de tronos, o al menos algo dramático. Lava lámparas, una cresta real holográfica, tal vez un coro de flautistas alienígenas jugando a las escarpadas siniestras. En cambio, entraron en lo que parecía una cruz entre un invernadero y un campo minado. Las paredes pulsadas con vida vegetal, que rondaban viñas que se enriquecían y parpadeaban cuando se tocaban, flores con pétalos picados y venas bioluminiscentes. Una vid se deslizaba hacia el tobillo de Theo como una serpiente curiosa antes de que Ellerin le diera un puñetazo. Se recuperó instantáneamente, doblando de nuevo en la pared como un gato enfurecido. ¿Esta es la armería? Theo preguntó, ojos anchos, pisando cuidadosamente alrededor de una vaina flotante de semillas que emitía chispas ocasionales. No, contestó Ellerin sin mirarlo. Este es el atrio de preparación. La armería está más allá. Esta habitación decide si se le permite proceder. Theo se congeló. Espera, ¿la habitación decide? ¿Quieres decir cómo, la habitación sensible decide?
Ellerin caminó ligeramente a través de un estrecho puente de hilos metales brillantes, cada hilo vivo con pulsos débiles. Observa. Evalúa. Si te encuentra indigno, te expulsará. A través del suelo, dijo Teo. Ellerin asintió una vez. Pelaitli. Ah, murmuró Teo. Encantador. Así que el planeta me come si fallo una prueba de moda. Miró un orbe flotante en el centro de la habitación. Pulsó con luz azul, naranja, luego verde. Dudando, levantó una mano en un saludo burdo. Saludos, esfera omnisciente. Vengo en paz y aperitivos. El orbe destelló violeta. Una sección de la pared, previamente sin soldadura, suspiró abierta para revelar la verdadera armería. Teo entró e inmediatamente se sintió pequeño. La cámara era como catedral, armas y piezas de armadura que giraban en órbita suave alrededor de un núcleo brillante. Algunos brillaban como vidrio manchado, otros irradiaron amenaza con diseños picados y energía oscura y pulsante. Se acercó a un casco con forma de cráneo de un pájaro, pero la mano de Ellerin se atrevió y golpeó su muñeca. Eso pertenecía al último guerrero que entró en la cueva, dijo. Él ya no lo necesita. Teo se retiró rápidamente. Bien. No tomes prestado equipo de los muertos. Lo tengo. En cambio, le entregó un traje más ligero y elegante. Se brillaba cuando la tocaba, ajustándose a su forma. Un pequeño compartimento formado sobre su pecho. Teo sonrió y metió la barra de proteínas dentro. Razones de emergencia. No es para eso el compartimento. Es ahora. Ellerin exhaló por su nariz, quizás un suspiro, tal vez una risa. O vas a morir terrible o accidentalmente a convertirte en rey. Oye, me gusta mantener mis opciones abiertas. Entraron en otra habitación, circular, oscura y sin ventanas. Una consola flotante proyectó un mapa tridimensional de las cavernas de Kororab. Se parecía a un intestino enrollado hecho de alambre de púas. Esa es la versión simplificada, dijo Ellerin antes de que pudiera preguntar. Oh bien, respondió Teo. Por un segundo me preocupaba que fuera complicado. Señaló una sección roja pulsante. Ahí es donde la mayoría de los contendientes anteriores fallaron. La primera cámara prueba la mente. La segunda, tu espíritu. La última, déjame adivinar, dijo Teo. ¿Exámenes lo comestible que soy? Ellerin no se reía esta vez. En cambio, ella lo miró seriamente, algo ilegible en sus ojos. No eres como los otros que vinieron antes. No estás aquí para gloria. O poder. ¿Por qué haces esto? Teo dudó. Corrió una mano a través de su cabello, que rápidamente explotó en ángulos caóticos. ¿Honestamente? Dijo. Vi el desafío y... No lo sé. Supongo que quería probar algo. ¿A quién? Él conoció su mirada. Yo mismo. El universo. O tal vez me gustan las entradas dramáticas y no tenía nada mejor que hacer. Eso le ganó una verdadera sonrisa. Breve, pero real. Caminaron por un pasillo final, el suelo iluminado por pulsos suaves de energía debajo del vidrio. Las paredes brillaban de movimiento, fragmentos de recuerdos y batallas pasadas. En uno, un guerrero fue destrozado por algo que parecía un ciempiés hecho de cuchillos. En otro, una figura de ropa simplemente desapareció en niebla. ¿Alguna vez piensas que todo esto del ensayo de cueva es solo una excusa elaborada para el control de la población? Preguntó Teo. Ellerin inclinó su cabeza. ¿Ayudaría si dijera que sí? Solo si hay una política de reembolso. Llegaron a la cámara final. La boca de la cueva se acercó ante ellos, masiva, anillada con dientes cristalinos que atraparon la luz y brillaron como una mandíbula preparada para cortar la boca. Los asistentes se acercaron, llevando un elegante personal zumbando con poder latente. Teo levantó una ceja. Esto es un palo, dijo Teo flagelamente, sosteniendo la barra suave y metálica que ahora descansa en su mano. Es un arma adaptativa, corrigió Ellerin, su tono paciente pero seco. Cambia basado en tu intención. Teo le dio un ojo lateral. Si voy a intentar sobrevivir, ¿se convertirá en una nave espacial y me sacará de aquí? Si vas a hacer bromas para llegar a la victoria, dijo, puede convertirse en un cojín de OP. Teo esnifaba y le dio al personal un giro casual. Respondió inmediatamente, brotando con energía y transformando en un largo y cuchillado creciente que brillaba ligeramente en los bordes. El cambio repentino casi le hace caer. Está bien, murmuró, ajustando su agarre. Eso es realmente algo genial.
Desde las sombras detrás de ellos, el rey se adelantó, flanqueado por 2 guardias que sostenían albers que tarareaban con amenaza restringida. Su expresión era ilegible, su postura regal y rígida. Llegó a sus túnicas y sacó un objeto pequeño y translúcido, un cristal grabado con líneas intrincadas, brillando ligeramente desde dentro como un latido del corazón atrapado en vidrio. Esto, dijo el rey solemnemente, sosteniendo el cristal ateo, es tu faro. Si lo activas, te perderás. Te teletransportará a la seguridad, pero tu desafío terminará. Teo lo tomó cuidadosamente, sosteniéndolo como si pudiera morder. Así que este es mi botón de me rindo, o mi botón, valoro mis extremidades. Egerin lo vio de cerca, su cara es ilegible. No tienes que hacer esto. Como que sí, dijo Teo con un encogimiento, metiendo el faro en una bolsa lateral en su armadura. Quiero decir, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de salir con la realeza y morir horriblemente en la misma semana? Supongo que sobrevivirás. Supongo que improvisaré. Se volvió hacia la entrada de la cueva. La tierra debajo de sus botas se rumoreaba suavemente, como si la tierra misma estuviera exhalando en anticipación. El aire cambió, se hizo más agudo, más frío y encaje. Con una tensión que se sentía casi eléctrica, como el aire antes de una tormenta. La boca masiva de la cueva se enzancó al acercarse, los dientes cristalinos brillantes como diamantes Yagid. A través del umbral, un velo de energía brillante pulsado con un ritmo que no coincide con ningún latido que haya conocido. Al igual que estaba a punto de pasar, la voz de Egerin llamó por él. La cueva conoce el miedo, Teo. Él la miró de nuevo, sonriendo. Pero también sabe valentía, ¿verdad? Ella asintió una vez, lentamente. Le dio un saludo pequeño. Entonces está a punto de conocer una mezcla muy confusa de ambos. Con un aliento, se adelantó, desapareciendo a través del velo de la luz. Detrás de él, la cueva sellada con un zumbido bajo y resonante. Los asistentes reunidos susurraron entre sí. El rey no dijo nada. Y en el fondo, algo antiguo se agitó, ojos que se abren uno por uno en la oscuridad, su luz que atrapa la luz que no existía. Había sentido que el recién llegado. Y este era diferente. Este saboreaba el caos, de la terca resolución, de historias medio escritas y apenas entendidas. La cueva cambió. Las botas de Teo se tocaron dentro con un suave silbido. El suelo era caliente, no por el calor, sino por una energía que zumbaba bajo su piel. Se sentía como estar en el interior del vientre de algo masivo que aún no había decidido si digerirlo. El aire estaba grueso con las motas iridiscentes, partículas brillantes que se remolinó a su velorio y formaron brevemente símbolos que desaparecieron antes de poder leerlos. Se volvió lentamente. La cueva estaba viva, no metafóricamente, sino verdaderamente, de una manera que tiraba a los bordes de la cordura. Sus paredes pulsadas con venas lentas de luz azul, viendo hacia adelante como migas de pan caídas por un dios con sentido del humor. Bueno, murmuró Teo, ajustando su agarre en el personal. He entrado oficialmente en la cueva de asesinato de un planeta sensible. Todo para impresionar a una princesa sarcástica alienígena. Excelentes elecciones de vida. Un ruido de ruido salió de las sombras. Teo se congeló. ¿Hola? De la oscuridad engañaba a una pequeña criatura. Se movió en 3 piernas obstinadas, su cuerpo un híbrido curioso entre una medusa y una caja de múltiples herramientas. Se movieron hacia adelante por un camino estrecho, que se abrió lentamente en una caverna encendida por hongos brillantes colgando del techo como las arañas de la naturaleza. Extrañas plantas geométricas crecieron en espirales a lo largo del suelo, zumbando suavemente cuando se cepillaron. En el centro flotaba una plataforma suave y vidriosa, suspendida a unos pies del suelo. Sir Bob le pitidó y motionó hacia ella. Bien. Plataforma flotante. Habitación sospechosamente simétrica. Nada de siniestro en eso. Teo se paró. La plataforma se estremeció debajo de él, y el mundo se dobló como cristal fundido. Realidad retorcida, luego se rompió. Se paró en lo que parecía ser una biblioteca tallada de cristal, libros flotando libremente en el aire, brillando suavemente. Algunos susurraron. Uno estornudó. Sir Bob le brilló, proyectando subtítulos a través de la visión de Teo. Este es el salón de la memoria. Solo los curiosos pueden proceder. Prepárate para confundirte. Un ser alto, luminoso acercado, batido en polvo de estrellas y un sentido de decepción antigua. Tú eres el desafiante, dijo,
voz que se eco en el cráneo de Teo como una radio mal sintonizada. Ese soy yo. Teodore. Humano. Levemente subcualificado. La figura se ha hecho a los libros de remolinos. Debes responder a una pregunta. Si fallas, serás reciclado. ¿Reciclado en qué? Eso depende de tu valor nutricional, soy todo carbohidratos y sarcasmo, respondió Teo. Terrible para cualquier ecosistema. El ser convocado un libro que se interpuso entre ellos y se abrió para revelar un diagrama de pulso y cambiante. Esta es la espiral del pensamiento, ¿qué viene después de la comprensión? La frente de Teo se llenó de brillo. El diagrama cambió, memoria, lógica, patrón. Pero algo lo arrojó más allá de la razón. Después de entender, susurró. Empatía. Entiende a alguien, dijo Teo en silencio, y luego sientes por ellos. Te conectas. La figura brillante que tenía antes no respondió inmediatamente. Lo estudió, como si viera algo más que el hombre de pie delante de él. Finalmente, asintió lentamente, con algo casi como reverencia. Puedes pasar. La cámara cristalina se disolvió como el humo en el viento, la realidad reformada como Teo tropezó con un nuevo pasillo. Este lugar era diferente. Más oscuro. Las paredes se jactaron y desiguales, pulsando ligeramente con venas rojas aburridas de energía latente. Podía oír el zumbido bajo y constante de máquinas, motores antiguos gimiendo en sueño, susurrando de épocas hace mucho tiempo. Sir Boble, ahora brillando un verde alegre, pitido en confirmación y flotó hacia adelante con energía renovada. Teo siguió, pero el examen continuó en sus pensamientos. Eso no había sido un juicio de intelecto o conocimiento. Había sido algo más profundo, personal. La cueva no solo quería una respuesta. Había querido conocerlo. Más adelante, el pasillo se extendió a una enorme cubierta de observación con vistas a un abismo tan profundo que parecía tragar luz. Abajo, incrustados en la roca como titanes olvidados, ponen cientos, no, miles de máquinas dormidas. Torres con extremidades insectoides, cubiertos de vides y cables gruesos, sus cuerpos tallados con runas Valari brillantes. Todavía estaban, pero sentían como si estuvieran mirando. Teo se acercó al borde, colocando una mano sobre el cristal frío y reforzado. Esas son formas de guerra, dijo una voz, la voz de Egerin. Se volvió bruscamente. No estaba físicamente allí, pero su imagen parpadeaba a su lado la vida, proyectada por un zumbido flotante no más grande que una pan. Se paró con los brazos cruzados, mirando fijamente el abismo. ¿Me estás mirando ahora?, preguntó. Solo las partes importantes, respondió. Resolviste el juicio de la memoria. La mayoría no llega tan lejos. Teo dio un modesto encogimiento. Tuve ayuda. Por cierto, Sir Boble es un genio. Deberías promocionarlo. La guía de medusas deja salir un orgulloso y trillín Todd, pulsando un feliz tono de azul. La sonrisa de Egerin era pequeña, pero genuina. No esperaba que pasaras el juicio de la empatía, dijo. ¿Por qué soy humano?, Teo preguntó. ¿O porque me escondo detrás de chistes? No contestó enseguida. El silencio se extendió antes de decir suavemente, todos nos escondemos detrás de algo. Miró hacia atrás al abismo. Sí. Algunos de nosotros simplemente escogemos el sarcasmo como armadura. Su proyección parpadea ligeramente, su expresión se volvió seria. Ten cuidado en el siguiente sector, Teo. La cueva está empezando a tomarte en serio. Y luego se había ido. Sir Boble se ha atenuado a un púrpura considerado. ¿Qué significa eso?, Teo murmuró, ansiedad pinchando su piel. ¿Y por qué siento que no es un cumplido? Continuaron por un pasillo que parecía cambiar a su alrededor. Las reflexiones bailaban a lo largo de las paredes metálicas, pero no todas ellas coincidían con Teo. En una superficie reflejada, vio una versión de sí mismo mayor, endurecida por la batalla, vestida en la armadura de Valari. En otro, parecía alienígena. Sus ojos demasiado grandes, sus extremidades demasiado alargadas, como si algún futuro hubiera reescribido su ADN. ¿Viste eso?, le susurró a Sir Boble. La pequeña criatura parpadeó. Luego dio un lento y solemne asiento. El pasillo finalmente se abrió en una cámara a diferencia de cualquier que habían visto antes. Líneas limpias, paredes metálicas, consolas brillantes que aún impulsan con energía. En su centro, encerrado en una cápsula de estasis cubierta por heladas, estaba una mujer. Humano. El corazón de Teo se sacudió. Se apresuró hacia adelante, respirando atractivo. Piel pálida.
pelo oscuro. Todavía respiraba, poco profunda y lenta. Un nombre fue estencillado a través de la cápsula en tinta desnuda: Doctora Celia Reeve. Theo miró. Él sabía ese nombre. Todos lo hicieron. Un científico de la Tierra desapareció hace 10 años durante una expedición espacial profunda. Desapareció sin dejar rastro. Presumido muerto. Sir Boble flotó más cerca, escaneando la cápsula con un zumbido armónico suave. Una traducción parpadea a través de la visión de Theo, Human desconocido. Criostasis se ha metido para cuentos. Lugar vital, Beak. Extracción de la memoria, en progreso. Theo tropezó un paso atrás, horrorizado. ¿La cueva está aprendiendo de ella? Como si estuviera en la señal, la cápsula se estremecía violentamente. Frost se rompió. Sus ojos se abrieron, brillando con una luz débil y antinatural. Ella se quedó sin miedo, pero como si se despertara de un sueño que nunca había terminado. Lejos de la galaxia, en un mundo llamado Alar 9, el aire era denso con humedad y pesado con el olor de los minerales picados. Daniel se bajó del ferry de la palanca y se resbaló inmediatamente en la espesa alfombra de musgo bioluminiscente que cubría la antigua plataforma de tránsito Valari. El musgo se estremeció al caer, dejando salir un chirp pequeño, como si hubiera sido ofendido personalmente. Jara, su guía Valari, apenas ocultó su diversión. Hay que pasar a la ligera. El musgo es sensible a la presión cinética. Daniel la miró. ¿Entonces chilla cuando camino sobre él? También libera una neurotoxina débil cuando se siente amenazada. Se congeló a mitad de paso. Eso fue una broma, ¿verdad? Jara inclinó su cabeza en esa manera extraterrestre loco y ambiguo. Sí, tal vez. Su destino se acercó, una espiral de piedra pulida en espiral en las nubes que no eran nubes en absoluto, sino micropartículas suspendidas que reflejaban corrientes electromagnéticas. El espíritu archivo. Según Jara, era menos una biblioteca y más una entidad viviente, un registro de ascendencia Valari codificado en filamentos de cristal que resonaban con el pensamiento. Siento que debería haber traído un cuaderno, murmuró Daniel. O un sacerdote o un sombrero de papel. Trajiste tu cerebro, dijo Jara. Eso bastará. No estoy seguro de que sea mi mejor órgano para la diplomacia. Esta vez, se rió, un melódico trill que hizo que el musgo tiemblara de nuevo bajo sus pies. Dentro, la espira pulsaba con calor. Las telarañas delgadas de cristal enlazaban las paredes, brillando ligeramente como respirar luz. El silencio no se sintió vacío. Se sentía atento. Solo Valari lleno puede acceder al archivo profundo, dijo Jara, colocando su mano en un panel recubierto. Pero ustedes pueden observar. Me responderá. Al tocar la superficie, las paredes fluían como piedra líquida, reformando a sí mismas en una cámara de columnas translúcidas. Uno se ha despertado a la vida. Se proyectó una proyección. Un anciano de Valari inválido hablando con un grupo de seres cortos y de cara redonda. Humanos. El aliento de Daniel se ha enterado. Eso es, lo sé, susurró Jara. La proyección hablaba en un viejo dialecto. El traductor de Daniel se mezcló para seguir el ritmo. La frase que finalmente entregó, fracturada pero clara, envió un frío por la columna: tu fuego recordará el nuestro. La imagen parpadeaba y distorsionaba, desapareciendo momentáneamente antes de regresar. Daniel lo miró, su frente se estremecía en confusión. ¿Qué es esto?, preguntó traicionando su voz, traicionando la inquietud que se le subía. Jara no respondió inmediatamente. Su expresión era apretada, sus ojos distantes, como si algo sobre la proyección la hubiera perturbado profundamente. Ella se acercó y presionó sus dedos contra el cristal otra vez. Una nueva imagen floreció a la vida delante de ellos, y el corazón de Daniel se saltó un latido. Allí, en las profundidades remolineadas del espacio, estaba un planeta, Tierra, inconfundible como se veía desde la órbita. Una nave estelar se cerró, su forma elegante emblazada con el conocido emblema de Valari. Jara susurró, casi para sí misma: pensé que nunca habíamos encontrado a su especie antes. El pulso de Daniel se aceleró. Sentía un peso en el pecho, como si el aire se hubiera engrosado a su alrededor. Quizás lo hayamos, pero no en esta vida. Antes de que pudiera decir más, un agudo y agudo chime se ecoó a través de la espira, cortando por el momento. Las luces a su alrededor se parpadeaban, se oscurecían ligeramente, y una nueva presencia entró en la cámara. No era una persona, sino un dron, una máquina parecida a insectos que flotaba en silencio en el aire.
Su cuerpo estaba compuesto por fragmentos de metal y cerámica, con alas delicadas que vibraban sin ruido. En su cabeza había un símbolo que Daniel nunca había visto antes, dos espirales, reflejadas y entrelazadas. La cara de Jara se puso pálida. Juró bajo su aliento, su voz baja y tensa. Eso no es Valari. Eso es, se fue, su expresión se endureció mientras su mirada se rompió al dron. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué es? Daniel preguntó, ansiedad royéndole. Es un interceptor de memoria, dijo Jara, su voz apretada con temor. No nos pertenece. Los ojos de Daniel encerraron al dron. ¿Quién lo envió? Como si en respuesta a su pregunta, el dron emitió un pulso, una onda de distorsión que hizo que las brillantes columnas de luz que los rodeaban tartamudean y fracturan. Todo el archivo gimió como si estuviera doloroso. Varias de las hebras de cristal provocaron violentamente, uno quebrantándose como un nervio que terminaba bajo coacción. Alarmas, profundas y truenas, se rumorearon a través de la cámara, vibrando el suelo debajo de ellos. El corazón de Daniel golpeó en su pecho. No creo que estemos solos más, murmuró, agarrando el brazo de Jara. Sin otra palabra, salieron de la cámara, el suelo detrás de ellos se quebrantó y estremeció como si la misma estructura intentara luchar contra cualquier señal extranjera que el dron hubiera introducido. Los corredores cubiertos de musgo se desplazaron erráticamente, las paredes colapsaban y se replanteaban caóticamente como si toda la espira tratase de adaptarse a la invasión. Los dos apenas salieron afuera, y al igual que llegaron al aire libre, una explosión de energía explotó de la espira detrás de ellos. Daniel se dio la vuelta a tiempo para ver la parte superior del archivo girar y colapsar hacia adentro, sellándose con un golpe final y decisivo, como una almeja que se cierra alrededor de una perla. Jara miró la torre ahora cerrada. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se estrecharon con una mezcla de frustración y preocupación. Se ha vuelto oscuro, dijo en silencio. Se mantendrá sellado hasta que purgue la contaminación. Daniel se agachó, jalando por el aliento, la adrenalina bombeando por sus venas. ¿Qué fue esa cosa? Jara no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era baja, apenas un susurro. Creo que no somos los únicos que buscamos la verdad. Y quien más esté buscando no quiere que la encontremos. Un silencio pesado se estableció entre ellos. El musgo bajo sus pies parecía zumbar nerviosamente, su brillo oscurecido, casi como si se hiciera eco de su temor. Finalmente, Daniel rompió el silencio, su voz seca pero con un poco de humor sombrío. Entonces, malas noticias, dijo, alguien de ahí fuera no quiere que cavemos el pasado. La buena noticia es que creo que oficialmente los hemos molestado. Jara casi sonrió, una expresión fugaz que desapareció tan rápido como apareció. Ya era hora. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, el comunicador de Jara se hizo llamar a la vida con una voz aguda y urgente que se cruzaba a través de la estática. Fue demasiado rápido, demasiado cortado, alguien tenía prisa. Jara se profundizó al escuchar, su ceño se estremeció. Es el almirante Seyer, dijo. Un buque de investigación al borde del cinturón periférico interceptó una transmisión codificada en el mismo dialecto que acabamos de descubrir. Daniel parpadeó, su mente se aceleraba. Espera, ¿entonces todavía se está usando? Jara asintió lentamente. No solo se usa transmisión. Ella lo miró, su expresión es ilegible. Ya no descubrimos el pasado, Daniel. Estamos entrando en una historia viviente. Y todavía está siendo escrito. Lejos sobre ellas, las falsas nubes brillaban, parpadeando con relámpagos silenciosos. Debajo de sus pies, el archivo pulsó una vez, y luego se cayó silencioso. Pero en algún lugar, una señal, antigua e imposible, se hizo eco a través de las estrellas. El velo de la casa, una nave exploradora Valari, cortó a través de las tormentas magnéticas que rodean a Duran 5, un gigante de gas con una superficie envenenada por su atmósfera tóxica. El barco no estaba diseñado para una profunda penetración atmosférica, pero las coordenadas que Jara había recibido eran demasiado precisas para ignorar. Daniel se paró al mirador, viendo arcos de electricidad saltos de nube a nube como dragones de fuego. Solo voy a decirlo, murmuró, la mitad para él mismo, este planeta se parece al interior de un microondas muy enojado. Jara ni siquiera miró hacia arriba desde su consola. ¿Microondas? No importa. Centrémonos en no morir. Daniel levantó una ceja. Es posible que desee reconsiderar su definición de un viaje de reconocimiento seguro.
Necesita una seria reevaluación. La turbulencia sacudió el barco violentamente, y las luces de advertencia se encendieron carmesí mientras las partículas ionizadas golpeaban el casco. Jara se metió en acción, sus dedos volando sobre los controles mientras estabilizaba su trayectoria. El barco lanzó hacia los lados, y murmuró un rápido, «Espera». «Ya estoy», Daniel gruñó, agarrando la consola para mantenerse firme. La nave se arrastró de nuevo, pero la turbulencia pasó pronto, reemplazada por una calma extraña. Adelante, anidado dentro del vórtice de gas verde, era algo que no pertenecía. Una estructura, vasta y monolítica, colgada en la tormenta. Parecía pulsar con una energía de otro mundo, su superficie cambiando entre metal y membrana. La forma era imposible de definir, geometría fractal y creciente que parecía reconfigurar dependiendo de dónde se veían. Daniel exhaló lentamente. «He visto raro. Eso es más raro». La voz de Jara estaba apretada con inquietud. «Esa arquitectura no es Valari. No es nada documentado en los catálogos exteriores». Al acercarse, la transmisión se reanudó. Esta vez, más fuerte, más insistente. La voz era más clara, y el traductor de Daniel finalmente proporcionó la frase completa: «No recuerden lo que hay que olvidar». Daniel frunció el ceño. Eso es reconfortante. Un puerto de atraque se abrió en el recipiente, o estructura, era difícil de decir lo que era, como una herida que se desbordaba. Jara dudaba, su mirada fijada en la anomalía que había por delante. «Si quisiera destruirnos», dijo Daniel, su voz firme, «podría haberlo hecho hace 5 minutos». Los ojos de Jara le pegaban, ilegible. Ese no siempre es el punto. La mirada de Jara se endureció cuando la realización la golpeó. «Cierto», dijo silenciosamente, «pero creo que estamos más allá del punto de precaución ahora. Tú mismo lo dijiste, esto ya no es solo arqueología. Está vivo». Daniel asintió lentamente, absorbiendo el peso de sus palabras. La vacilación de Jara parecía derretirse en la resolución, y continuó, su voz más enfocada. «Prepare su máscara para aliento. Se desconoce la integridad atmosférica». Pasaron por la esclusa de aire, y la atmósfera dentro de la bahía de atraque era extraña, estéril y silenciosa, pero pesada con una presencia inquietante. Las paredes no reflejaban bien la luz, como si el mismo material estuviera vivo pero reacio a revelarse completamente. En el momento en que entraron, sus comunicaciones silbaron y se gritaron antes de callarse. «Interferencia de señal», murmuró Jara, golpeando su oído. «Estamos cortados». «Por supuesto que sí», suspiró Daniel, un indicio de sarcasmo en su voz. Esto habría sido demasiado fácil de lo contrario. Las paredes pulsaron suavemente, casi como si estuvieran inhalando, dibujando en su presencia. Adelante, un largo y oscuro corredor se extendía antes de ellos, sus paredes llenas de extraños símbolos que brillaban a medida que se movía hacia el pasado. Algunos de los símbolos eran recordatorios de los que habían visto en el archivo, mientras que otros eran totalmente ajenos a ellos. Salieron en una vasta cámara con forma de cúpula aplanada. En el centro surgió una esfera brillante de luz, pulsando rítmicamente con una energía que parecía tanto antigua como viva. Al acercarse, la esfera parpadeó y proyectó una serie de hologramas en el aire. No eran solo imágenes, eran recuerdos, jugando escenas de un pasado distante. La primera escena mostró una ciudad alienígena, desmoronando bajo fuego desde la órbita. Los edificios se rompieron, ardiendo en el brillo de los escombros cayendo. 2 especies se pararon sobre las ruinas, un